Bueno, y hemos llegado ya al último bloque de este programa especial de 29 de julio con un tema clave y crucial que ha estado también en la mesa de debate todo el año y nos referimos a la política, ¿no? No sé si la judicialización de la política o la politización de la justicia. Estamos con Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, y con Luis Núñez, analista político, que además es su cumpleaños el día de hoy. Lucho, un feliz cumpleaños y gracias por acompañarnos a ambos y en tu cumpleaños sobre todo. Muchas gracias. Bueno, quería ver en el balance, ¿no? Es imposible no hablar en términos políticos de este gobierno sin hablar de sus investigaciones. A la fecha ya contamos 5 investigaciones en torno directamente al presidente de la República. Y a ver, lo que tenemos es nada menos que una acusación sumamente seria de ser la cabeza de una organización criminal enquistada en el aparato público y con una serie de actores y en diversas instituciones. ¿Cómo ha afectado esto el gobierno en sí? Bueno, la reina de Inglaterra, el año que murió Lady Di, dijo que eso fue un annus horribilis. Yo creo que hemos tenido un año terrible. Sumado a los 2 años de la pandemia, hemos perdido mucho tiempo. Pero a mí me asombra, y ella nos puede hablar desde la parte de la sociedad civil, tal vez un comportamiento un poco abstracto de la sociedad civil. No la he visto muy combativa, pero después me pongo a pensar, pero claro, son personas que tienen todos los días que pararse a las 5 de la mañana para ir a buscar un pan y tal vez no tienen tiempo para armar una protesta y todo eso, ¿no? Pero creo que hemos perdido mucho tiempo y que mucha gente que confió en el presidente y en su equipo de trabajo ahora está bastante decepcionada. No es que yo sea un ferviente defensor de las encuestas, pero creo que de verdad la gente está muy molesta. Yo voy al mercado, hago mis compras y veo que la gente está muy molesta. Tantos aspectos: inseguridad, pasaportes. Y no quiero ser alarmista un día como hoy, que estamos en fiestas patrias, pero yo leo la lista de cosas que está pasando ahora en el Perú y recuerdo cuando yo viví en Venezuela, hace más de 20 años. Era la misma lista de cosas y cada día se puso peor. Es decir, a ver, claro, en términos políticos, efectivamente, la gente está molesta y las encuestas son quizá un reflejo claro de esa incomodidad. Pero nuevamente, uno se pregunta, ¿qué es lo que falta, no? ¿Qué pasa? Es justamente lo que dice Lucho, que la gente, el ciudadano de a pie está preocupado pues en su día a día, en sobrevivir, porque la vida está más dura de lo que estaba hace 2, 3 años, o es que todavía no llega ese momento, esa chispa. Sí, creo que el primer año, ¿no? Y es una oportunidad de hacer una reflexión en términos panorámicos, ¿no? Y lo que venimos viendo desde hace varios meses es el desmantelamiento del Estado y la capacidad del Estado, como dice Luis, de retribuir derechos a los ciudadanos, ¿no? Desde la sociedad civil, la plataforma Vigilantes, por ejemplo, que es una iniciativa que promueve la Asociación Civil Transparencia, junto con 13 otras organizaciones, venimos haciendo un seguimiento, por ejemplo, a los compromisos asumidos por el presidente Pedro Castillo en tanto candidato a la presidencia, ¿no? Y lo que observamos desde diciembre, que hemos publicado el primer reporte hasta el reporte del mes de mayo, es la pérdida progresiva de la capacidad del Estado de garantizar servicios a los ciudadanos, ¿no? Y uno de esos servicios es, por ejemplo, el servicio y el acceso y el derecho a la salud, ¿no? O sea, hemos observado un retroceso, por ejemplo, en el ritmo de las vacunas, y esto en un contexto de grave pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido en este año, y a más largo plazo lo que debe preocuparnos es cómo eso se va a reflejar en la confianza que los ciudadanos le porten a la democracia, ¿no? Porque si la democracia le da la espalda a los ciudadanos, ¿cómo confiar en ella, ¿no? Entonces creo que es necesario que en este primer año de gobierno se haga un balance sobre las consecuencias de la mala gestión. Y eso es peligroso, ¿no? Conversábamos más temprano con Alonso Segura en términos económicos.
la realidad, y estos son datos concretos, tenemos a un trabajador más precario, con menos plata en el bolsillo, que gasta más, es decir, ha perdido poder adquisitivo, y tú, Lucho, lo sabes muy bien por lo que se vive en Venezuela. Un ciudadano que tiene miedo de salir a la calle porque le roban o lo matan, que tiene un servicio de salud precario y la educación pues ya sabemos cómo está. Es decir, todo eso, claro, te hace sentirte menos parte de la sociedad. Claro, y cuando tú lees el Barómetro de las Américas, que viene arrojando ese estudio que se hace en 18 países, que en los últimos 4 o 5 años Perú pelea el último puesto en satisfacción con el sistema democrático con Haití, tú dices, algo malo está sucediendo aquí. Y el tema de la corrupción, que de cualquier manera tenemos que tratarlo, no solamente de los casos precarios que ya están tomando forma de la familia presidencial, todavía son suposiciones, pero yo leí el otro día que tenemos por ingresos mineros, creo que son 8.000 millones de canon. ¿Qué han hecho las municipalidades cuando uno viaja al interior del país con esa plata? 8.000 millones de canon es una fortuna. Las plazas de armas de esas ciudades pudieran estar hechas de oro. O sea, hay un grave problema de descentralización donde los gobiernos regionales, que ahora van a elecciones municipales, distritales, provinciales, tienen que tener con la Contraloría otro pacto, porque sinceramente se está robando mucho dinero. En la Municipalidad Provincial del Callao me enteré que una empresa de basura que funciona en el Callao hace meses, le descubrieron que se robaban 24 millones al año por empleados falsos. O sea, no existían en la planilla, pero el dinero se lo robaban. Eran cupos, eran fantasmas. Y parece que eso pasa en muchas partes del país. Y es un mal ejemplo. Bueno, yo soy mayor que ustedes, digo, y esto es cumpleaños. Yo siempre pongo, como profesor universitario, digo, esto es un pésimo ejemplo para las nuevas generaciones. Yo soy asesor de tesis y más de un alumno me ha dicho, profesor, ¿qué tesis? Voy a Zángaro y mando a comprar mi tesis y hacer... Eso penetra en el alma ciudadana y estamos en fiestas patrias. Y ahora, a ver, ¿cuáles son los riesgos más concretos y más de corto plazo ante ese, nuevamente, desánimo de la población, desazón de la población por su clase política y por el Estado en general? Y vamos, un nivel de desaprobación altísimo del Congreso, del Ejecutivo. ¿Qué acarrea eso? Yo creo que hay varios escenarios posibles, ¿no?, en términos de respuesta ciudadana. Efectivamente, uno ya lo hemos ido viendo a lo largo de estos meses, que son las movilizaciones sociales, algunas con agendas sectoriales muy marcadas, como por ejemplo la movilización de los transportistas, el paro agrario, ¿no? Algunas manifestaciones muy puntuales, por ejemplo, para defender algunas reformas que el legislativo, por su parte, ha tratado de frenar, como la reforma de SUNED. O sea, son reformas más puntuales. Entonces, hay un escenario en donde esa protesta social, esa movilización, ¿no?, podría crecer, ¿no es cierto?, y generar un escenario donde la movilización social configura la inestabilidad política del país, ¿no? Eso en cuanto a la respuesta ciudadana. Hay varias iniciativas ciudadanas, por otro lado, que lo que demandan es una salida constitucional a la crisis, ¿no? Y hay diferentes voces que se están haciendo escuchar. El día miércoles ha habido un pronunciamiento de diferentes organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, en ese sentido. Y ese es, digamos, otro de los escenarios posibles. Pero lo que hay que buscar aquí es una respuesta conjunta como sociedad, que, como usted bien dice, tiene que buscar en el corto plazo resolver esta crisis política y, como conversábamos previamente, también tener y pensar, ¿no? Porque creo que en lo que dice Luis, lo que más grave me parece es que estamos hipotecando la capacidad de los jóvenes de pensar su futuro en democracia, ¿no? Si hoy día no garantizamos condiciones para la democracia, muy probablemente muchas personas piensen en su opción democrática en el futuro, y eso sería muy grave, ¿no? Y eso es, a ver, en base a lo que dice Adriana, estamos frente a una olla a presión en este momento. Es decir, si no encontramos rápidamente
una salida consensuada, ordenada, esto puede terminar acabando mal, Lucho, en función a otros ejemplos que hemos visto en América Latina y en el mundo, además en un entorno cada vez más difícil, donde el mundo se está poniendo cada vez más complicado. Sí, y mucha gente, sobre todo gente joven, dice, bueno, voy a tener que hacer algo como hicieron mis abuelos en los 70s, irme del país, ¿no? Cuando alguna canción de protesta dice que más bien, ¿por qué no se van los gobernantes, no? Pero nosotros no podríamos llegar a este estado terrible de que el último que se vaya, que apague la luz. Porque este es un país muy rico, muy próspero, muy diverso, muy hermoso y con gente maravillosa. Yo a veces me molesto con la selección que el presidente hace de sus ministros, porque aquí hay gente muy talentosa que sabe de políticas públicas. Lo hemos conversado varias veces. Entonces, deberíamos tener a los mejores funcionarios en los mejores puestos. En otras partes del mundo, el policía, el maestro, el enfermero, el médico son los funcionarios mejor pagados porque están a cargo de la salud de nuestros hijos, de la educación de nuestros hijos, de la seguridad de nuestros hijos. Porque aquí tenemos esta cosa tremendista de hacer las cosas al revés. Ahora, justo dado que mencionas el tema de las designaciones, en este año la gestión del presidente Pedro Castillo se ha caracterizado por la transparencia al momento de explicar sus acciones, sus decisiones, sus designaciones. No, no se ha caracterizado por eso y eso está reportado en los 3 informes de la plataforma Vigilantes que mencionaba anteriormente. Desde el mes de diciembre esa es una de las primeras alertas que sale, ¿no? La poca transparencia, y en los 2 reportes posteriores observamos, digamos, un agravamiento de la situación, ¿no? Y entonces podríamos decir que se trata de una falta de voluntad de garantizar un gobierno transparente en este primer año, ¿no? Y creo que eso tiene además que ver con en lo que usted señalaba, por un lado estos nombramientos y por otro lado la transparencia. Y el problema con los nombramientos tiene que ver que no poner a personas idóneas en el puesto no garantiza que esas personas sepan conducir el sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, 5 o 7 ministros de Desarrollo Agrario en un momento que hay que garantizar URIA para enfrentar la crisis alimentaria. Entonces, no solo estamos hablando de un tema de perfiles de puestos, estamos ya hablando de capacidades del Estado y de la capacidad que tiene el Estado de garantizar derechos y demandas ciudadanas, ¿no? Y ahí creo que es muy grave lo que está sucediendo. Ahora, viendo al otro poder del Estado, el Congreso de la República, ¿cuán importante ha sido la oposición que ha tenido Pedro Castillo en todo esto? Porque claro, de un lado se grita vacancia, vacancia, pero la gente voltea y dice, oye, pero para mí son lo mismo, los que están tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. Y nuevamente, no lo digo yo, lo vemos en las encuestas, ¿no? Algún día Martín Tanaka, mi colega politólogo, dijo, este país tiene un problema que es que las instituciones están un poco pegadas con baba, ¿no? Y el Congreso demuestra eso. Lo que hemos visto esta semana con la elección de la nueva mesa y el balance del año anterior indica que de 6 bancadas pasamos a 11, a 12, pero que parece que no hubiera como una hoja de ruta que dijera, esto es lo que queremos hacer este año. Necesitamos tales políticas públicas en salud, en educación, en seguridad. Es verdad, hay un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo que nosotros quisiéramos que no existiera. Yo siempre recuerdo cuando llegué al Perú hace 25 años, la figura del Acuerdo Nacional era una figura válida para ponerse a trabajar por el país, a aprobar políticas públicas y no esto que estamos viendo ahora. Yo veía los discursos de los ministros estos días antes que se cumpliera el año que se cumplió ayer y veo los discursos de los congresistas y me recordó una célebre serie de televisión que ustedes tampoco pudieron asistir porque fue a finales de los 50, el año 59 apareció una serie de televisión llamada La Dimensión Desconocida, donde las personas hablan de un mundo que es el que ellos sienten, pero que no es el de las personas que está en la calle aquí a una cuadra de RPP. Es decir, es otra dimensión, el poder.
O sea, no es lo mismo ser un ciudadano de a pie, como somos los que estamos acá y tus camarógrafos, que un ministro que tiene circulina, tiene un chofer, o aquel congresista que vive en un mundo durante 5 años que no es el mundo real, aunque él habla del mundo real. Es verdad, ¿no? ¿Cuán desconectados estamos? ¿Cuán desconectados están nuestros políticos de la ciudadanía? Y además de eso, ¿no? También cuán desconectados estamos nosotros como sociedad, cuán desconectados estamos entre nosotros, porque valgan verdades, ¿no? Un enfoque es el que se puede tener en Lima y otro enfoque es el que se tiene en Cajamarca, en Loreto, en Ayacucho, cada cual con sus propios problemas. Sí, este es un país de múltiples clivajes, ¿no? Y de múltiples desigualdades y de muchas identidades, ¿no? Y los partidos políticos debieran ser las organizaciones que representan esa diversidad, ¿no? Sin embargo, hace ya muchísimos años, lo que se ha llamado, lo que siempre repetimos nosotros los politólogos, de el colapso del sistema de partidos, que no es otra cosa que la pérdida de vinculación de los partidos políticos con la sociedad mediante una capacidad de organización importante, ese reflejo de una desconexión, ese resultado, más bien, o genera como resultado una desconexión entre estas organizaciones que deberían representar demandas ciudadanas y un escenario que Luis está llamando aquí la dimensión desconocida, ¿no? Cuando en realidad lo que deberíamos apostar como una salida a largo plazo de la crisis es una transformación del cambio de las dinámicas políticas, ¿no? Varias de las reformas que se han pensado en los últimos años están orientadas a generar o recuperar o reconfigurar una nueva vida dentro de los partidos políticos, ¿no? Las elecciones digamos, internas, ¿no? Las elecciones primarias, después pensar en votar por una lista y no el voto preferencial. En fin, no vamos a hablar de todas las reformas, pero a lo que voy es que es necesario que como país nos sentemos a pensar cuál es la ruta para fortalecer los mecanismos de representación y cómo queremos que sean los partidos políticos, ¿no? Y los ciudadanos sí se involucran desde jugando un partido de fútbol con la comunidad, se involucran desde una manifestación cultural, se involucran en las organizaciones juveniles, se involucran en la comunidad campesina, en fin, hay muchas maneras de hacer política y de formas de hacer política. El problema es que esa multiplicidad de formas de hacer políticas no está siendo recogida por las organizaciones partidarias, generando esa desvinculación y que resulta en 7 de cada 10 ciudadanos que no confían en el Parlamento. Y que se ha convertido, lo que decían, ¿no? Se ha convertido en estos clubs cerrados que dejan entrar solo a quien a veces así de duro pagan la cuota que tienen que pagar literalmente, como hemos escuchado en denuncias para determinados partidos políticos, y claro, que no tienen nada que ver con los intereses del ciudadano real. Claro, y además hay esta resistencia al cambio en las élites que no deja permear, por ejemplo, más mujeres en política, más jóvenes en política. Yo tengo alumnos de ahora 40 años, que están sufriendo para llegar a la más alta posición en los partidos, porque arriba están unos señores que no les ceden poder. Lo mismo pasa con la mujer, lo mismo pasa con otros sectores, afrodescendientes, población LGTB, personas con alguna discapacidad, que los partidos los miran así desde arriba o los meten bajo la alfombrita para no verlos, ¿no? Y esto es un país multidiverso. Entonces deberíamos aprender eso. Cuando yo estudié en ciencias políticas, a mí mi maestro me decía, mira, un partido político es una especie de puente. De un lado está la sociedad demandando cosas y el partido es ese puente que lleva a alguien al gobierno y lo transforma en políticas públicas. Pero ese puente hoy día está destruido. Y a ver, me haces pensar o recordar lo que conversaba hace algunas semanas con Fernando Vivas a razón de estas marchas del mes del orgullo, el Día del Orgullo en junio, y uno decía, bueno, son masivas, la gente sale a manifestarse, sale a decir lo que queremos es igualdad de derechos, libertades individuales que hay en otros países, pero y tenemos políticos, autoridades que están en otra cosa o que parecieran mucho más conservadores, ¿no? Y tenemos una sociedad
que busca derechos y una clase dirigente que los niega. Entonces, no hay representación. Sí, no solo busca derechos, sino que se merece esos derechos, ¿no? Como se pueden imaginar, muchas veces las que somos convocadas para hablar de los asuntos de las mujeres en política, tenemos que decir que no es un asunto de mujeres en política, es un asunto de fortalecer la representación de la mitad de la población. Así es. ¿No? Y entonces hablar de la participación de la mujer en política es hablar de rutas para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Asimismo, hablar de la participación de los jóvenes en política, como decía Luis, es hablar de 1 de cada 3 electores, ¿no? Entonces, partidos que no incorporan a 1/3 de representantes para hacer eco de las dinámicas poblacionales, partidos que no incorporan en sus listas, bueno, ahora están obligados, ¿no? Pero la mitad de la población en sus dinámicas, son organizaciones que no están buscando reflejar, ¿no es cierto?, la dinámica del país. Lo mismo ocurre con las poblaciones indígenas. Entonces, por eso creo que iniciativas, por ejemplo, como el Pacto Ético Electoral que viene promoviendo el Jurado Nacional de Elecciones, donde por primera vez van a participar organizaciones de la sociedad civil, están participando 50 organizaciones de la sociedad civil, IDEA Internacional y la Asociación Civil Transparencia han moderado estas mesas de diálogo, permiten precisamente, se han articulado en función de diversos temas y uno de los temas tiene que ver con participación, ¿no? Y creo que esas iniciativas son importantes porque buscan garantizar la presencia de estos diversos sectores sociales en un esfuerzo por mejorar la calidad de la representación. Muchísimas gracias a Luis Núñez, politólogo, analista político, y a Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de 29 de julio. Nosotros nos tenemos que despedir, hemos ya llegado al final del programa, pero nos reencontramos, ya saben, el día lunes, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final todo se sabe.